adoración y de alabanza. Y estamos en una temporada donde en nuestro país y en el mundo, en muchos lugares, se celebra esta tradición del Día de Muertos, la invocación a los muertos, la comunicación con ellos. Y creemos por las Escrituras que es una tradición de las muchas que hay que no te agradan, que se considera un pecado grave contra ti, por lo que vamos a aprender el día de hoy. Abre nuestro corazón, Señor, y queremos ser sensibles y sobre todo obedientes, Señor, a lo que tú has de enseñarnos hoy. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Muy bien, esta tradición viene desde los egipcios. Ahí en Egipto se ha considerado como la nación más antigua, con mayor historia. Ellos tenían varias creencias acerca de la muerte y de los muertos. Entre ellas estaba la de la reencarnación, que es una creencia vigente hasta el día de hoy, y de que cuando alguien moría viajaba al más allá para poder descansar por la eternidad. Ellos hacían una serie de ritos o rituales que ellos creían que a sus dioses le agradaban. Le hacían culto a los muertos, los embalsamaban, les llevaban regalos de oro, de piedras preciosas, de plata, etcétera, etcétera. En realidad, el culto a los muertos a nivel universal, podemos entender que inició ahí en esta nación que es la de más vieja, más antigua. Egipto en la Biblia, hay que mencionarlo, representa a un mundo pecador, gobernado por Satanás, gobernado por sus demonios. Así que muchas de las tradiciones que se hacen en Egipto, se inventaron en Egipto, iniciaron en Egipto, bueno, tuvieron en realidad su lanzamiento justamente en Satanás y no tanto en un país, sino que Satanás detrás operando a través de argumentos, ideas, experiencias, situaciones que Satanás mismo puede generar a la gente y a través de la gente engañar, como hoy que muchas veces nos enteramos que se apareció una imagen que a raíz de una humedad y que se formó un santo o esto o aquello y de inmediato la gente cree que es algo de Dios, le pone sus veladoras y comienzan a hacerle culto y si por algo le rezan a esa imagen y resultó positivo, bueno, pues al grado hasta de canonizar a un santo, ¿no? A una persona, a un papa. Por supuesto, lo que yo estoy diciendo es sin entrar a la polémica y sin querer agredir a otras personas. Un día un católico dijo algo muy cierto. Dijo: los cristianos critican mucho a los católicos porque tenemos un papa. Pero me he dado cuenta, dijo él, que muchos cristianos tienen a un papa en cada iglesia, al cual lo adoran, lo obedecen ciegamente, sin juzgar lo que realmente enseña. Y esa es otra verdad. Entonces nosotros estamos aquí no para criticar a nadie, sino para poner en realce o exponer lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios, y en base a eso nosotros vivir la vida cristiana como deberíamos vivirla. Entonces, cuando yo hago algún comentario respecto a la religión católica, cual sea, pues obviamente la intención no es la crítica o la burla o el escarnio, sino simplemente mencionar de dónde vienen también ciertas cosas, ¿no? Y es importante decirlo. Como Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos, esta tradición la ha inculcado prácticamente en todo nuestro planeta, obviamente incluyendo nuestro país. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, con el nombre de Halloween; en nuestro país con el Día de los Muertos. Además, esta tradición en México también tiene un origen interesante en nuestros antepasados, en los aztecas precisamente. Cuando una persona moría, la embalsamaban los aztecas y le ponían una piedra de jade, una piedra preciosa en la boca, que era el símbolo del corazón de la persona que había muerto. Como ellos creían que la persona cuando moría viajaba al más allá, se supone que esta piedra de jade espiritual, o en el espíritu de esa persona, viajaba al más allá y se la entregaba a sus dioses,
que esta piedra era el corazón, o sea, le entregaba su corazón. ¿Para qué? Bueno, para poder tener acceso al cielo. Ellos preparaban un altar en forma de pirámide cubierto con papel de diferentes colores. En la primera parte de esta pirámide colocaban una imagen del difunto. En el segundo nivel ponían comida y velas, y en el tercer nivel lo decoraban con flores. Con la llegada de los españoles se hizo una fusión de los altares mexicanos con los altares de los españoles, y lo que hoy tenemos es una combinación de cultura mexicana con cultura europea, y así es como se consolidó la tradición del Día de Muertos, específicamente aquí en nuestro país. La fiesta del Día de Muertos se realiza el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Son días señalados por la Iglesia Católica para celebrar la memoria de todos los santos y de los fieles difuntos en esos días. El día 2 es el llamado Día de los Muertos y es la máxima festividad de su tipo en nuestro país, celebración que comienza desde la madrugada con el sonido de las campanas de las iglesias y la práctica de otros ritos, además de los mariachis, la música, el danzón y todo lo que ustedes saben. Yo, ahí en la colonia donde vivo, pues fue un pueblo y todavía hay parte de pueblo. Entonces a veces en las madrugadas los cohetes, la tambora, los gritos, los balazos nos despiertan, y ellos están haciendo una fiesta, hermanos. Mientras ellos hacen una fiesta, yo me estoy poniendo mis audífonos para poder dormir, ¿no? Bueno, dice el pastor Chío Olivares, cada quien su religión, ¿no? Y es que es de acuerdo a la convicción que cada uno tenemos y en lo que hemos sido enseñados y lo que creemos. Bueno, entonces estas fiestas comienzan así desde la madrugada. Adornan las tumbas, hacen altares sobre las lápidas, lo cual tiene un gran significado para las familias mexicanas, porque ellos piensan que con estos ritos y estas fiestas ayudan a las almas, ¿sí?, a encaminarlas por un buen camino, y eso es precisamente lo que pensaban los egipcios. Para celebrar esta tradición se debe tomar en cuenta los siguientes elementos aquí en México. Número 1, el altar de muertos. Las familias de los difuntos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos van a regresar del mundo de los muertos para convivir con la familia viva ese día específicamente, o esos días, más específicamente el día 2 de noviembre. Y así estos muertos consolar y confortar a la familia viva por la pérdida de esos muertos. Para eso se pone el altar, para que los muertos vuelvan y consuelen a la familia que los está extrañando. El otro elemento que se acostumbra en esta tradición es las ofrendas, y por supuesto tienen su significado. Las ofrendas deben contener una serie de elementos que son símbolos que inviten, o mejor dicho, que invoquen al espíritu del difunto a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos. También el altar lleva una imagen o una fotografía de estas personas que han muerto, y que muchos creen que esas personas que murieron hoy están en el purgatorio. Más adelante lo voy a explicar. Son las ánimas del purgatorio. A lo mejor llegaste a oír que te dijeron, ¿sabes qué? Es que tu papá, como no confesó sus pecados, él se fue al purgatorio, no fue al cielo. Tampoco se fue al infierno, pero está en el purgatorio. Eso es lo que nos enseñaron. Entonces, bueno, para eso son las ofrendas. Ahorita voy a ahondar en esto, no me quiero adelantar. También ellos ponen en el altar una copa o incienso, no para que huela bonito, sino supuestamente para santificar el ambiente. Ambiente que en realidad nunca va a lograr santificarse, ¿sí? Porque el mundo va de mal en peor, ¿no? Todo lo que hoy vemos, la inmoralidad, hermanos, hoy está, pero en su apogeo. Entonces el ambiente en realidad no es purificado en ningún sentido, y es que no hay base bíblica para establecer todo eso. Pero ese es el propósito de colocar el incienso, purificar el ambiente. También el papel picado que vemos, ese papel china de muchos colores,
es considerado como una representación de la alegría del Día de los Muertos y del Día del Viento. O sea, es una fiesta que le están haciendo a los muertos, y que los muertos se ponen alegres y entonces vienen del hábitat de los muertos al de los vivos para estar juntos. Y por último, dos cosas más. También ponen velas y veladoras. Esas velas y veladoras se consideran como una luz que va a guiar a los muertos al mundo de los vivos. Las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. Bueno, totalmente contradictorio, porque en realidad Jesús dijo algo que define todo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz, y el que me sigue, ¿qué? No andará en tinieblas. Pero la veladora es para alumbrar el camino de los muertos, y que, no sé, si lleguen sin perderse, sin confusión, no sé, al mundo de los vivos. También ponen agua. Un agua con agua sirve para que el espíritu del muerto mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos al mundo de los vivos. También muchos colocan junto al vaso con agua un jabón, una toalla y un espejo para el aseo de los muertos. Otro elemento son las flores, ¿sí? La flor de cempasúchil es la flor que por su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Así como cuando hoy en la mañana mi esposa me dijo: ay, qué rico hueles, ¿eh? Me siguió y la guié a mí. De la misma manera, el aroma de la flor de cempasúchil, el aroma atrae a los muertos, supuestamente, porque como el Señor va a crear algo tan hermoso como la flor de cempasúchil para atraer a los muertos, ¿no? Para que su aroma los atraiga. Entonces por eso es que ponen, y mientras más grande sea el arreglo, pues más olor, entonces más rápido los atraen. Bueno, es lo que les digo, ¿no? También ponen calaveras. Las calaveras son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, barro o yeso. Se les considera una alusión a la muerte, y es un recordatorio que siempre está presente en el mundo de los vivos. La comida, se le lleva en el altar la comida que era del agrado de los fallecidos, y se pone para que el alma visitada lo disfrute. ¿Qué comida es favorita tuya? Ahí va con los ejemplos, ¿no? La mía es el molito verde. Uy, hermanos, molito verde, o el entomatado de res, pero con carnita de chambarete, así que se deshaga, ¿no? Así que Pero cuando me muera no me vayan a llevar nada de eso, por favor, porque ni me lo voy a poder comer, ¿sí? Bueno, pero si esta tradición dice que, bueno, como a mí me gustaba, y están seguros que yo voy a venir del hábitat de los muertos, me van a llevar mi mole verde, que lo más seguro es que al rato, hasta cuando se van todos, llega el perrito y es el que se da el banquetazo ahí, ¿no? Eso es lo más seguro. Pero para eso se pone la comida: el pozolito, los tamalitos, el champurrado, lo que más te haya gustado. También el pan. El pan es una representación, según la tradición católica, de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es el cuerpo de Cristo. Pero esto es una contradicción, porque si el pan de muerto hace alusión al cuerpo de Cristo, bueno, Cristo no está muerto, Él está vivo, y Él resucitó de entre los muertos y está vivo hoy entre nosotros y en medio de nosotros. Pero eso representa el pan de muerto, la Eucaristía. Para mí representa un pan con un sabor riquísimo a naranja, azucarado, y que si lo sorbo en chocolate sabe muy bueno. Sí, para mí no representa el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero es tan fuerte la tradición que tenemos algunos amigos que se dedican a la venta del pan, que ellos me han dicho: nuestros 2 días más fuertes de venta, que realmente sostienen nuestro negocio todo el año, es el Día de Muertos por el pan, y el Día de Reyes por la rosca de Reyes. Digo, a mí mándame una rosca pero sin muñeco, porque no quiero perder, ¿verdad? Y con mucho, ¿cómo le ponen? Higo. Me gusta mucho el pan con higo. Bueno, ahorita vamos a mencionar algo sobre las tradiciones buenas y malas, ¿sí? No se me adelanten, por favor, porque muchos ya están orando por mí desde ya, ¿sí? Bebidas alcohólicas también se ponen en los altares. Son bebidas del gusto del difunto, denominados como trago. Generalmente son caballitos de tequila
pulque o mezcal. Y también ponen objetos personales en el altar. Se colocan artículos pertenecientes en vida a los difuntos con la finalidad de que el espíritu de ese difunto, cuando regresa al mundo de los vivos, pueda recordar los momentos de su vida. Cuando son niños les ponen juguetes, sus juguetes preferidos, el carrito, la pelotita y todo eso, ¿no? La tradición del Día de Muertos, hermanos, ha pasado a ser la más importante de la cultura mexicana y una de las más conocidas internacionalmente. Incluso es considerada y protegida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La intención de la UNESCO, o esa, ¿cómo se le llama? Esa institución, ¿cómo? Organización, gracias. Esa organización de la UNESCO fue creada con el siguiente propósito. La intención de ellos es que cada pueblo, cada país puede modernizarse en el mundo sin perder su propia identidad. Entonces, hoy vemos que el mundo está muy modernizado, pero la UNESCO se preocupa y dice, mira, tú puedes modernizarte lo que quieras. O sea, si tú quieres casarte hombre con hombre, puedes, modernízate. Si así eres feliz, sé feliz, ¿no? Pero no dejes de celebrar el Día de los Muertos, porque eso es patrimonio de la nación y si tú quitas eso, pierdes tu identidad como mexicano que eres. Entonces, quiten otras cosas, pero dejen las tradiciones. Esa es la intención de la UNESCO. Y alguien dijo algo muy interesante: la vida del hombre está rodeada por dos grandes murallas, el nacimiento y la muerte. Hay personas que aseguran haber tenido conocimiento de la vida antes de su nacimiento. ¿Será verdad? O sea, que digan cuando nacieron, yo me acuerdo de mi vida, o quién fui, o cómo fui antes de nacer. Bueno, no es verdad. Esto es una vieja filosofía pagana como conocida, y ya lo dije hace rato, como la teoría de la reencarnación. Sin embargo, en la actualidad, el mayor interés de los hombres radica en la muerte. ¿Por qué? Porque la mayoría, incluyendo cristianos, deseamos saber qué está sucediendo en el más allá y qué es lo que nos espera después de morir. Bueno, los que conocemos la Biblia y somos hijos de Dios ya sabemos lo que nos espera después de morir. ¿Sí? ¿Qué nos espera? Bueno, pero hay otros cristianos que todavía dudan y ponen en tela de juicio lo que la Escritura dice. Bueno, los investigadores de hoy, hermanos, están muy ocupados entrevistando a personas que están cerca de la muerte o que supuestamente han muerto y han regresado y nos cuentan sus historias. La información que estas personas dan realmente es muy interesante, pero también es incierta y confusa y sobre todo contradictoria a lo que dicen las Sagradas Escrituras. La mayoría de las experiencias de estos muertos que han estado muertos y vienen a la vida, aunque es sorprendente, contradicen muchos principios acerca de la muerte. Y esta es precisamente la primera reprobación de Dios hacia la tradición del Día de Muertos. La Biblia nos amonesta a que no debemos buscar información entre los muertos, sino en Dios que está vivo, ¿verdad? Vamos a Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías 8, 19. Isaías 8, 19. Y si os dijeren, dice el Señor a través del profeta, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Ahí está, hasta ahí vamos a leer. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tú tienes que consultar a Dios. No pueden consultar los vivos a los muertos. Y vamos a ver por qué. ¿Cuánta gente hay que cuando se ven en la tragedia de alguna enfermedad incurable, algún fracaso en su matrimonio, se fue a pique su negocio, yo qué sé,
en lugar de preguntarse, fíjense bien, en lugar de preguntarse si quizá ellos fueron los culpables de que su matrimonio se haya destruido, de que su negocio se haya ido a pique, de que se hayan enfermado de alguna enfermedad muy difícil, en lugar de preguntarse si fue su falta de diligencia, hermanos, muchos suelen ir a los adivinos, a los muertos, a las cartas, al tarot, a la ouija, van a los astros para preguntar por qué están enfermos, por qué tronó el negocio, por qué su familia está así. Y yo creo que si nosotros analizáramos nuestra vida, encontraríamos muchas de las respuestas sin tener que hacer eso. Yo decía en la mañana, estamos tratando en nuestra casa de cuidar nuestra alimentación lo más que podamos. No para estar delgados, porque no lo estoy, ¿verdad? Pero para estar sanos, saludables. Sin embargo, hay situaciones cuando vienen los congresos, cuando vienen los invitados, cuando uno sale a compartir la palabra, pues tú te sientas y te comes lo que te dan. Y te dan algo que está fuera de tu dieta, ¿no? Y a veces son constantes las salidas, entonces de repente tu cuerpo empieza a reaccionar, a reflejar lo que te estás comiendo. Yo tengo unas 2-3 semanas con ese zumbidito de la presión arterial alta, ¿verdad? Y los mareitos así. Y le digo a mi esposa, ya traigo el colesterol hasta las nubes. Entonces hay que bajarle a esto, hay que bajarle a esto. Y ahí estamos. Bueno, puedo ir a consultar a un doctor y que el doctor me diga, no, es que usted come bien mal y usted tiene que hacer esto a un lado y empezar a comer. Pero no voy a ir a un brujo, no voy a ir a un hechicero, a que él me diga lo que un médico, que Dios le dio la sabiduría al médico, me lo diga, o que yo mismo me dé cuenta de por qué me estoy sintiendo mal. No solo es una lógica elemental y no solo es un sentido común que también Dios nos lo ha dado, sino que además la Biblia nos instruye que cuando hay alguna duda, vayamos a Dios y no vayamos a este tipo de medios que ofenden a Dios. La gente va al panteón y le hace preguntas a su difunto, a la abuelita que los aconsejaba, a su padrinito que los bautizó, a su mamacita santa y hasta al muertito que le recomendaron porque era muy bueno. Además de ser totalmente antibíblico, es totalmente pagano a los ojos de Dios. El colmo es cuando un cristiano hace lo mismo. Y ustedes dirán, no, pero pastor, un cristiano no lo hace. Sí, hace unos 2 años atrás le pregunté a un hermano, oye, ahora no vi a tu esposa y no vi a tus primos y no vi a tus hijos. Me dijeron, no, es que hoy fueron a llevarle su comida y sus flores y su música a su abuelita que murió. Le digo, no me digas. Sí. Y no es un cristiano de 1 año, es un cristiano de más de 10 años. ¿Le suena lógico que un vivo hable con uno que está muerto? ¿No? Además, la Biblia dice que los muertos nada saben. Los muertos nada saben. Miren, Eclesiastés 9:5. El hombre más sabio sobre la tierra que es o fue Salomón, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, él fue movido por el Espíritu Santo a decirnos esta verdad. Porque los que viven saben que han de morir. ¿Cuántos saben eso? ¿Sabían que vamos a morir un día? Si es que Cristo no viene. No se vale rechazar, atar, ni amordazar, ni cancelar. ¿Sí? Lo sabemos, ¿verdad? Pero los muertos nada saben. Los que estamos vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga. Miren esto, ¿no? Porque su memoria está puesta en el olvido. Ahí está la memoria de nuestros muertos, nuestros familiares que han muerto. Hermanos, si en vida hay preguntas que no encontramos la respuesta, menos estando muertos. Si en vida no consultamos a Dios, el que tiene todas las respuestas, mucho menos uno, estando vivo, quiera consultar a un muerto para obtener una información que, por supuesto, lo vamos a ver más adelante, no va a venir de Dios, sino de espíritus engañadores que se mueven aquí en las regiones celestes. Esa es otra realidad. Cuando el sabio dice
que los muertos nada saben significa que no poseen conocimiento ni ninguna información de absolutamente nada. Eso significa, así como lo oye, no poseen conocimiento ni ninguna información de absolutamente nada. Tú le preguntarías a una pared: oye, pared, ¿qué seré en 10 años? ¿Por qué no? Porque no sabe absolutamente nada. Imagínense: oye, pared, ¿qué seré en 10 años? Oye, pared, ¿qué me aconsejas? ¿Cómo lleve mi matrimonio? ¿Cómo le debo hablar a mi esposo? ¿Cómo le debo? Y ahí la pared, ¿no? No. Oye, pan, ¿cómo puedo ser feliz? Pues cómeme, diría, ¿verdad? Porque barriga llena y corazón contento, ¿no? Pues no, hermanos, hablar con un muerto es exactamente lo mismo. No tiene sentido, no hay fundamento bíblico de Dios. Tanto la pared como un muerto no saben nada, absolutamente nada. No poseen información de absolutamente nada. Más bien podría ser un síntoma de esquizofrenia o algo así. Sí, esa es la realidad. Si nosotros los humanos no tenemos ninguna autoridad sobre nuestra vida estando vivos, pues mucho menos la tenemos después de morir, o para invocar a un muerto, o muertos pretender volver al hábitat de los vivos. Y si alguien dice que lo ha logrado, que alguien ha hecho volver a un muerto del hábitat de los muertos a los vivos y que ha hablado, pues no ha sido el muerto, sino un espíritu o Satanás que está operando detrás de esa tradición, engañando a las personas, así como lo oyen. No, es que la voz era igualita, pastor, habló igualito. Pues sí, Satanás es imitador. Si se disfraza de ángel de luz, que no se disfrace de mi tío, ¿no? Pues yo creo que está más difícil disfrazarse de un querubín o de un ángel que de un ser humano con tantos defectos. Satanás es padre de mentira. Él no puede hablar verdad porque no hay verdad en él. Él ni siquiera lo intenta, ¿no? Su naturaleza es mentir, es terrorífica, es maldad, como la naturaleza de Dios es verdad. La naturaleza de Dios es amor. Dios no sabe odiar, Dios no sabe tener sentimientos de amargura contra nadie, porque su naturaleza es amar, es amor. Tanto nos ama que cuando pecamos nos persuade al arrepentimiento para que no nos perdamos, ¿sí? Pero en el caso de Satanás es a la inversa. Solo hay uno que tiene la autoridad sobre la muerte, y ese es Jesús, ¿verdad? Y Jesús, que es el único que tiene la autoridad sobre la muerte, no nos dio ningún acceso para hablar con los muertos. ¿Por qué? Porque para poder hablar con los muertos se necesita tener cierta autoridad. Según Apocalipsis 1:18, se necesita una llave, y Jesús es el único que tiene esa llave. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 1:18. Miren, y el diablo es tan engañador que a lo mejor alguien va a decir la semana que entra: pastor, ¿qué cree? Yo tuve una visión de una llave y me dijeron que con eso, pues te volvió a engañar el diablo. Dice Juan: y el que vive, miren, y estuve muerto, es Jesús el que está hablando, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Wow. ¿Quién? Jesucristo es el único que tiene acceso a la vida, a la muerte, al Hades, a todo, porque Él es Dios, evidentemente. Llave, ¿qué es una llave para ustedes? ¿O para qué sirve una llave, mejor dicho? Bueno, en el original es el mismo significado, ¿sí? Es un dispositivo de metal que sirve para bloquear o desbloquear un mecanismo de cierre. En el original hace referencia a una llave específicamente de madera. Entonces,
si es el mismo sentido el de nuestros días que el de los días de Juan, la llave nos sirve para entrar de un ambiente a otro, o para salir de ese ambiente a otro ambiente. Ese es el sentido del texto. Jesús entonces es el único que puede entrar y salir de ese ambiente, o del plano de los vivos a los muertos, o de los muertos a los vivos. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave. Y esa llave no nos la dio a nosotros, como para decirle a la abuelita: abuelita, ven, necesito otro consejo de esos bien sabios que me dan. Dice Jesús: no, esa llave la tengo yo. Las preguntas me las debes hacer a mí. Señor Jesús, ¿me puedes responder esto y aquello? Y la respuesta te va a decir: lee la Biblia, ahí están las respuestas, en mi palabra. ¿Sí? Ahora bien, esa llave, también vimos que el significado es específicamente una llave de madera. Esa llave de madera entonces representa su muerte en el madero, porque deliberadamente así el Espíritu Santo inspiró a Juan a que quedara escrito. Esa llave es la cruz, o la muerte de Cristo en la cruz en el madero. Entonces solo Cristo, que murió en ese madero y resucitó al tercer día, tiene el acceso o la llave que controla vivos y muertos. Nadie tiene acceso al hábitat de los muertos más que Jesucristo. ¿Usted cree que nuestro difunto pudiera saborear un plato de mole? ¿O que una hora de mariachi lo alegrará? ¿O que un rezo lo hará sentir paz? Ni siquiera lo escucha, hermanos. Esa es la realidad, porque los muertos nada saben y su memoria, dice, ha quedado en el olvido. Ni siquiera lo escuchan. Sus almas y sus espíritus están tan lejos de los vivos que es imposible acercarnos o acceder a ellos. Esa llave la tiene únicamente nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Entonces, si el ser humano después de que muere no tiene oportunidad de relacionarse con los vivos, ni en apariciones, ni poseyendo a otras personas, ni con el mismo tono de voz que tenía nuestro familiar que murió, hay dos cosas que suceden cuando una persona muere. Vayamos a Eclesiastés 12:7. Hay dos cosas que le sucede a una persona cuando muere, sea creyente o no sea creyente. Eso es una regla general para todos. Eclesiastés 12:7 lo explica muy claramente. ¿Qué sucede? Que el que muere va al polvo, o vuelve, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque Él lo dio. Amén. Si tú agarras un hilo y lo cuelgas de tu mano, obviamente por la gravedad lo sueltas, se va para abajo, pero no se va a sostener firme. Se va a apachurrar, se va a caer. ¿Sí? Si Dios quitara su espíritu de nosotros, eso pasaría con nuestro cuerpo. Nos caemos. Es muy bonita la palabra de Dios, porque podemos ver la generosidad de Dios, no solamente en sus hijos, sino en toda su creación. Toda la humanidad tiene el Espíritu de Dios, por eso hoy están vivos. Las acciones y la fe y las creencias de cada uno definen quién es cada cual. Salomón está describiendo el proceso que sufre una persona cuando muere. Dios recoge su espíritu de su cuerpo y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. También lo dice Job, capítulo 34, versículo 14, que de hecho se sabe que el libro de Job es el primer libro, o el libro más antiguo de todas las escrituras. ¿Sí? Y Job dice lo siguiente: si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda la carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. ¿Quién puso el alma y el espíritu en la persona? Y cuando morimos, ¿quién recoge esa alma y ese espíritu? Dios. Entonces, ¿podemos recibir información de los muertos? No. ¿Por qué? Porque todo su ser desapareció. Dios recogió su espíritu.
y volvió a él. Ese espíritu lo recibimos cuando Dios le sopló a Adán su aliento de vida. Y de ahí toda alma viviente que somos nosotros. El alma se refiere a las emociones, a las decisiones, a la lucha que hay interna en nuestro ser contra el espíritu. Y el cuerpo solamente hace lo que vence, ya sea el alma o el espíritu. La lucha de la carne contra el espíritu, ¿sí? Pero cuando nosotros morimos, el Señor va a recoger y el Espíritu va a volver a Él, el soplo. Esa es la semejanza que tenemos con Dios. La semejanza no es que tiene ojos como nosotros, ni orejas como nosotros, ni pies como nosotros. La semejanza es que somos seres espirituales como Dios es espíritu. Esa es la imagen y la semejanza de Dios. Y también la imagen y semejanza de Dios se refiere a que podemos oír porque Él oye, podemos ver porque Él ve, podemos hablar porque Él habla, podemos movernos porque Él se mueve, podemos decidir porque Él decide, Él toma decisiones. Es la imagen y la semejanza de Dios, pero no corporalmente, sino espiritualmente y en cuanto a funciones que tenemos como individuos. Lo que hace que una persona pueda pensar, hablar, comer y manifestarse es el alma y el espíritu que Dios puso en nosotros. Pero al morir Dios recoge esos dos elementos que es el alma y el espíritu, y el cuerpo queda totalmente desintegrado en la tierra y sin facultades para seguir operando. Nuestras tres partes, cuerpo, alma y espíritu, van a terminar en tres lugares diferentes y muy apartados unos del otro. El cuerpo, como ya leímos, se va a disolver en la tierra. El alma va a otro lugar donde está en espera de ser llevado a juicio, ya sea para salvación o para condenación y perdición. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Repito, ese espíritu es el que recibe a Adán según Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo a partir de ese momento. Entonces es un grandísimo absurdo pensar que podemos comunicarnos con los muertos llevándoles comida, llevándoles flores, llevándoles música y demás, porque Dios ya recogió sus partes de cada uno y su espíritu está con Dios, que es lo que hace que la persona tenga conciencia de todo su ser. Y además está muy, muy, muy lejos de nosotros. Depende el lugar de acuerdo a sus obras, que lo vamos a ver más adelante. Hermanos, el tiempo de dar flores, el tiempo de llevar a comer a tu esposa al lugar donde a ella le gusta, sí, ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? El tiempo para hablarles bonitos y echarles sus piropos, ¿verdad? Es ahora que están en vida, no cuando están muertos, ¿sí? Porque estando muertos, la oportunidad se terminó. Ellos están separados de la vida y ya nada se puede hacer. Mucha gente, por remordimiento y sobre todo por ignorancia de todo lo que estamos aprendiendo, cree y va y le pide perdón al muerto: perdóname por todo lo que te hice, si te tuviera en vida ahorita. Y es clásico oír en los velorios, ¿verdad? Y de decir qué triste es darnos cuenta que hasta que se muere un familiar nos podemos ver y reunir juntos. Pues sí, es triste, y más para un cristiano, ¿no? Porque ya después de muertos, por eso hay cristianos confundidos que hasta dicen: bueno, por si acaso le voy a llevar su molito verde al pastor para que intercede por mí. Ya le dije que no me lo voy a comer. Si me lo quiere traer, tráigamelo dentro de 8 días. Quiero leerles un artículo bien resumido, porque estaba muy largo, que encontré en el internet y se llama así: ¿podemos orar por los difuntos? Y es un artículo escrito por un líder católico. Él dice así: el purgatorio no es un estado definitivo, sino temporal, y van allá solo aquellos que al morir no están plenamente purificados de las impurezas del pecado. Pero yo quiero decirles algo: cuando nosotros seamos arrebatados,
vamos a ser arrebatados en un estado imperfecto. Aquí nadie va a lograr la perfección en el sentido de no cometer errores o pecados, ¿no? No estamos hablando de que entonces hay licencia para pecar, ¿sí? Pero por eso es que cuando Pablo habla y dice que vamos a ser levantados entre los muertos, ahorita lo vamos a leer, dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Esa transformación es la glorificación. Ahí viene la purificación o la pureza de nuestros cuerpos, porque el cielo no puede heredar carne ni sangre, porque esta carne está contaminada de pecado. Sí, pero la Iglesia Católica dice que muchos, como murieron en pecado, que todos morimos en pecado, ellos dicen no deberías morir en pecado. Yo no sé a qué se refieran o cómo lo puedan enseñar. Entonces te vas al purgatorio, y ahí en el purgatorio te vamos a ayudar para sacarte del purgatorio y mandarte al cielo. ¿Cómo me vas a ayudar? A través de indulgencias, como cuáles, y ellos dicen el rezo del rosario. Número 2, la visita al Santísimo Papa durante por lo menos media hora. El Santísimo Papa recientemente dijo que el Vía Crucis de Cristo es el fracaso de Dios, ¿sí? O sea que, ¿cómo es posible que un padre no haya podido librar a su hijo de la muerte? Entonces, el hecho de que el hijo haya ido a una cruz y muriera es el fracaso del padre. Bueno, pero visitar al Santísimo Padre, a una persona que piensa así, durante por lo menos media hora, puede lograr que saques a tu difunto del purgatorio y mandarlo al cielo. También recibir con devoción la bendición del Papa, aunque la bendición solo sea por radio. No se la vayan a perder, ¿sí? Visitar el cementerio orando por los difuntos de 1 al 8 de noviembre también los puede ayudar. Asistir a la adoración de la cruz el Viernes Santo, la oración a Jesús crucificado los viernes de Cuaresma y rezar públicamente en la fiesta del Sagrado Corazón. Son solo algunos de muchísimos, es una lista de cientos de opciones, ¿verdad?, para poder sacar a los muertos del purgatorio, o purificarlos de un estado de pecado, e incluso dicen ellos, puedes sacarlos del infierno y sacarlos a través de esto y llevártelos al cielo. Ahora bien, según dicen ellos, los cristianos, no hay purgatorio porque no figura en la Biblia, dicen ellos. Pero la respuesta de nosotros debe ser que solo creemos y obedecemos a lo que está escrito en la Biblia. Lo demás lo desechamos por lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces, nuestra esperanza como hijos de Dios, ¿de dónde va a provenir? ¿De un rezo? ¿De dónde? Sí, de las Escrituras o de lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura acerca de ese suceso tan interesante que viene después de la muerte? ¿A dónde vamos? Bueno, lo que dice ahí lo creemos. Nunca hemos estado ahí para comprobarlo y regresar. Y ahí es donde aplica nuestra fe, ¿sí? Lo creemos por fe. Pero como ellos no entienden la fe bíblica, entonces prefieren ver, experimentar, probar para creer. Y de esa manera fundamentan doctrinas aparentemente divinas, pero que colisionan con las doctrinas verdaderas de la Biblia y que al final los van a conducir a la perdición. Sí, como cuando fui a visitar a un hermano muy apreciado al hospital que estaba desahuciado, y al estar yo orando por él, él me dijo: mire, pastor, no importa si muero o vivo, voy a extrañar a mi familia, pero voy a estar mucho mejor allá con Dios que aquí en la tierra. ¿Sabe qué es eso? Esa es la consolación de las Escrituras que nos acaba de hablar Pablo. Él, su consolación ya la recibió en vida por fe, creyendo que él va a estar por toda la eternidad con Dios. Pero los que no tienen a Dios y no conocen a Dios,
lo quieren sacar vivo a como dé lugar. Y le van a llevar al cura, y le van a llevar al pastor también, y le van a llevar el amuleto, y le van a llevar el brujo, y le van a llevar lo habido y por haber para que lo saquen vivo. Ahora bien, dice la tradición católica, la diferencia entre los cristianos y nosotros es muy simple. Los cristianos solo admiten lo que la Biblia les enseña. ¿Cuántos decimos amén a ese católico? Amén. Sí, dice él, pero nosotros los católicos, para nosotros los católicos, la Biblia no es la única fuente de revelación. Nosotros tenemos la Biblia y también la tradición. Y ahí está el problema. Pero veamos lo que la Biblia dice acerca de las tradiciones, ¿sí? Pero antes, déjenme decirle algo. Hay tradiciones muy bonitas. ¿Cómo cuáles? El Día de las Madres, ¿verdad, mamás? El Día de los Padres, el Día del Niño, porque aprovechamos la fecha, hermano, pues decirle el día de la mamá, oye, híjole, bueno, ¿para qué les doy ideas? Mejor ustedes, ¿verdad? Le van a aventar sus piropos a la suya, cada quien a la suya, ¿no? Y aprovechamos y la hermoseamos y la levantamos, la abrazamos, la besamos, la llevamos a cenar, le compramos un vestidito, unas florecitas, le damos unos besitos y la ponemos contenta. El Día del Padre es lo mismo, el Día del Niño también. Y a veces llegan los niños porque hay extremistas, hay legalismos, ¿no? Y a veces llegan los niños y dicen, papá, ya el viernes es el Día del Niño en la escuela. Pues no vas, le dice el papá. Y el niño, ¿qué? ¿Por qué no voy? Porque las tradiciones son del diablo. ¿O acaso eres un hijo del diablo? Y el chavito pensando en la pelota. No, no soy hijo del diablo. Pues no, yo le aseguro que la pelota que les van a dar no la fabricó Satanás, se los aseguro que no. Ni adentro hay demonios, para nada. Entonces tenemos que distinguir, discernir. ¿Para qué es el discernimiento? Para entender o saber separar lo bueno de lo malo. Para eso es el discernimiento. Tenemos que pedirle discernimiento. Pero también hay otras tradiciones muy feas, muy malas, que promueven mentiras y promueven engaños de Satanás, y esas son las que hay que hacer a un lado. Marcos capítulo 7, versículo 7, vean lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Que hay gente que en vano lo están honrando, quieren honrarlo, quieren glorificarlo, y le dicen al hijo, ¿sabes qué? Que no vas a ir el día del niño y no me aceptes ni un dulce, no me traigas nada, porque no queremos que vayas a meter demonios a la casa. Y dice, es que estamos honrando a Dios. Dice, bueno, hay gente que en vano me honran, que creen que me están honrando, pero no me están honrando. Al rato tienen hijos amargados, todos tristes, resentidos contra los padres, con falta de perdón, que pasa toda la época tan linda de la niñez y en un sistema de esclavitud como esto, por no entender la Escritura. Dice que hay hombres que en vano lo honran o hacen todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque enseñan como doctrinas provenientes de Dios mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis. Y ahí está el problema, la gente se aferra a sus tradiciones, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Cuántos queremos honrar a Dios, hermanos? ¿Sí? Bueno, fíjense bien, pues deshonrar a Dios es llevarle comida a un muerto en lugar de dársela a alguien que esté en necesidad. Deshonrar a Dios es llevarle flores a un muerto y no llevárselas a tu esposa en vida. Eso es deshonrar a Dios. Ay, mi amor, pues es que tú sabes, hay que llevarle su molito. Y la esposa dice, desde hace un año no piso ni el Vips.
La sopita bis está bien buena, hermana, esa. A mí me gusta eso. O al toxa un caldito ranchero, también está bueno, bien caliente. Pero vamos a llevárselo al difunto. Deshonrar a Dios es rezarle a un muerto y no orar por las necesidades de la gente de tu propia familia. Eso es honrar a Dios en vano, lo que acabamos de leer. Y muchas veces lo hemos hecho. Hacer creer que los muertos hayan sido buenos o malos y que siguen teniendo actividad en el mundo de los vivos son algunas de las enseñanzas fundamentales del espiritismo, hermanos. La tradición del Día de Muertos también enseña que sus espíritus están conscientes y pueden venir a la hora que los invoquemos los vivos. Pero hay un texto de la Biblia que refuta esta creencia, Hebreos 9:27. Refuta la creencia o la tradición o la doctrina de que el vivo puede invocar al muerto y el muerto puede venir al hábitat de los vivos y tener contacto o comunión. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Que hay algo que está establecido. ¿Y quién lo establece? Dios. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿O cuántas veces? ¿Cuántas? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Quién lo estableció esto? Dios. ¿Qué significa está establecido? Algo que no se puede cambiar y algo que está anulado. Y esta es una regla general para los que estamos vivos sin excepción. ¿Cuál? Los muertos no pueden venir a la tierra. Y si los vivos los invocan, según el significado, tal invocación es anulada. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Él de antemano ya estableció que todos vamos a morir una sola vez y después el juicio. Y no podemos convencer a Dios de lo contrario. Señor, por favor, mira, nada más esta vez, déjame ir a... No, quedó establecido para el hombre que muera una sola vez, que se desintegre cuerpo, alma y espíritu, que cada parte del cuerpo vaya a su debido lugar y se acabó. Y después de esto el juicio. Aún Jesucristo fue hombre, hermanos, y solamente podía morir una sola vez, no dos, no, y murió una sola vez y resucitó para vida. Y en Él nuestra vida eterna, gloria a Dios. ¿Por qué solamente Él podía morir una vez? Porque así así quedó establecido para los hombres. Y Él fue hombre, que mueran una sola vez. Entonces la tradición no puede cambiar nada que en la soberana voluntad de Dios ya está establecido. Y entonces, si los muertos no pueden regresar, ¿en qué estado se encuentran realmente los muertos? Ya lo leímos en Eclesiastés 9:5. Dice que los muertos nada saben. Ese es el estado de los muertos. No oyen, no hablan, no vuelan, nada saben, porque su memoria está puesta en el olvido. La vida, alguien dijo esto: la vida en su peor forma es preferible a la muerte, porque en la muerte ya no se es consciente de nada. Toda sensación y emoción dejan de existir. Quedó olvidado a quien amaron, pero también quedó olvidado su odio, su envidia, todo, y ya no tiene parte alguna en este mundo. Simplemente para los muertos se acabó todo. Es cierto, hermanos. En nuestro país se ha establecido el Día de los Muertos, como si ellos lo supieran, ¿sí? Como si pudieran salir de sus tumbas, o como si tuvieran una especie de poder que nunca tuvieron en vida. Leamos Deuteronomio 18:10, por favor.
Los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, encontramos ahí plasmada la ética moral, divina, espiritual de Dios para toda la humanidad, no solo para los cristianos. Y Él dijo esto para todos, específicamente al pueblo de Israel: no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. No sé si se dieron cuenta que el culto a los muertos es aliado a la adivinación, a la hechicería y a la magia. ¿Se dieron cuenta? ¿Y quién está detrás de la hechicería y de la magia? Díganlo fuerte. Satanás. Entonces, consultar a los muertos es una rama de la hechicería y es una invocación a Satanás. Versículo 12. ¿Por qué no debía hacer eso el pueblo de Dios? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Y ahí viene el consejo, verso 13: perfecto serás tú delante de Jehová tu Dios. Perfecto no significa sin errores, perfecto significa ser irreprensible en este punto. ¿Irreprensible en qué puntos? En que dentro de sus hijos no se haya hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esa es un mandamiento para nosotros. Abominación en griego es la palabra toeva, que significa asquerosidad de idolatría. Eso es lo que siente Dios cuando alguien invoca a los muertos. Asco. Asco por la práctica, por aquellas personas que lo hacen. Es imposible que Dios acepte esta tradición como inofensiva, porque para Él es un pecado capital, hermanos. Es un pecado capital. Por otro lado, algo que la Biblia sí dice y sí tiene sustento y va a tener cumplimiento, es que los muertos, aún estando muertos, van a poder escuchar una voz. Y esa voz no es la de los vivos que los están invocando, sino la voz de Jesucristo, pero oigan esto, para dar cuentas de todas sus obras ante su presencia. ¿Sí? Entonces, abuelita, ¿me oyes? Abuelita, ¿me oyes? Sí, hijito, sí te oigo. No fue tu abuelita. Ya déjala descansar en paz. Fue el enemigo. Pero va a haber una voz donde, si yo muero antes de que venga Jesús por la iglesia, va a decir: Daniel Rubalcaba. Ay, Dios mío, ¿verdad? Y no van a ser mis hijos, porque ellos ya tienen la enseñanza. Va a ser Jesús. Pero no solo el creyente la va a oír, también el inconverso la va a oír. Leámoslo mejor en Juan 5:28. Juan 5:28 dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán de sus tumbas a resurrección de vida. Obviamente no se entiende que vamos a heredar vida eterna por obras buenas, sino se refiere a la fe en Jesús. Pero los que hicieron lo malo también van a salir de sus tumbas a resurrección de condenación. Y ahí está la diferencia o la gravedad. La Escritura, hermanos, ha afirmado que tanto buenos como malos, pobres y ricos, creyentes y no creyentes, todos seremos levantados cuando se escuche la voz de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿Dios condenará a la gente que practicó esta tradición? Sí. Y Dios nunca va a condenar a alguien de algo que Él no le haya advertido previamente. Y precisamente las Escrituras ya lo advertían. Finalmente el paganismo, hermanos, la idolatría y cualquier tradición
que violente las Escrituras es abominación para Dios y será castigado severamente. ¿Se acuerdan de la historia del rico y Lázaro? Sí, ahí estaban los dos. Uno estaba en el seno de Abraham y el otro estaba en el infierno. Y había un abismo que los separaba. Ahora, ¿hay un abismo que nos separa de los vivos de los muertos? ¿Será que entonces ahí Abraham sí podía comunicarse con los muertos, que era Lázaro, el rico? La Biblia nos está diciendo lo contrario. Bueno, hay que tomar en cuenta algo. Es una parábola. Y eso nos resuelve la duda, porque es una historia, no fue un hecho real. Jesús les contó una historia y les dijo: había un rico y había un mendigo y esto y esto. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de ahí? Tenemos que extraer los principios y las verdades. ¿Cuáles son las verdades? Que hay un infierno, que hay un cielo. Otra verdad, que va a haber una separación, ¿sí? Y que los muertos no pueden ir con los vivos, ni que los muertos pueden levantarse entre la tumba para llevarles un mensaje a los que están vivos. Porque el rico le decía a Abraham: bueno, si no puedes venir a mojarme la lengua, entonces manda a Lázaro que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: no, fíjate que no. A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Ellos no estaban en vida, Moisés y los profetas, pero sí tenían las Escrituras. Entonces Abraham le está diciendo que vayan a las Escrituras, porque si aún un muerto se levantare de la tumba, tampoco se persuadirán. Qué interesante. Ahí hay muchas verdades que ya mencioné en la historia, y hay muchos principios. Principio no es la invocación a los muertos, sino el ir a Moisés y a los profetas, a la palabra de Dios escrita, para encontrar ahí la solución a nuestro problema, que es el pecado que nos puede llevar al infierno y poder heredar la vida eterna. Las verdades es que el muerto no puede hablar con el vivo, ni el muerto se puede levantar para predicarle a los que están acá. Entonces fue una historia, pero que contiene verdades y principios para nosotros. Por eso les dijimos que entraran al instituto para estudiar. Todo eso se aprende en el instituto. ¿Qué debía de hacer entonces un vivo? Ir a Dios y preguntarle a Dios y dejar a los muertitos en paz, porque nada saben. Quiero terminar. Vamos a leer Apocalipsis 18:4. El paganismo, hermanos, la idolatría y cualquier tradición que violente las Escrituras es abominación para Dios y será castigada severamente. Ante esta realidad, Juan nos aconseja lo siguiente. Dice que él oyó una voz del cielo que le decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es como el juicio, ¿no? Dice: para que no seáis partícipes de sus pecados. Un hermano hace 8 días me contó y me dijo: ¿qué crees, pastor? Que estamos bien contentos en la nueva escuela de nuestros hijos. Y tan contento que dice, uno siempre anda diciendo: ay, que la mesa directiva de los niños y que pura perdedera de tiempo y que... Pero yo estoy tan contento que les dije: oiga, yo quiero ser de la mesa directiva. Digo: ¿a poco? Sí, sí. No, y bien contento. Y ya, ay, qué bueno, hermano. Señor, qué bueno, señor, que usted va a ser de la mesa directiva. Sí, ¿qué hay que hacer? Y le dice la Miss: bueno, lo primero que hay que hacer es organizar el Halloween para los niños de la próxima semana. Se queda el hermano. Digo: ¿quién te manda, verdad? ¿Y qué hiciste? Híjole, pues les dije: no, ¿saben qué? Que siempre no. Yo no mandé a mis hijos a la escuela. En el viernes que dijeron: vamos a hacerle una misa al dueño de la escuela, en memoria del dueño de la escuela, y va a venir un padre y va a darnos aquí y esto, y luego que nos va a aventar el agua bendita y todo eso. Entonces mis hijos con cara de what, así, ¿verdad?
y les dije, miren, ustedes se van a quedar en casita y dormiditos y pueden pararse a la hora que quieran. Y después hemos hablado un poquito, ¿para qué? ¿Qué dijo Juan? Para que no seamos partícipes de sus pecados, sobre todo los niños que no tienen una madurez, ¿verdad? En sus mentecitas, en su comprensión a veces de estos temas. Aunque uno sí, la maestra de mi hijo Dani se lo trae y cuidadito donde digas que los Reyes Magos no existen, y cuidadito donde les digas que Santa Claus no, y ya no les digas que se van a ir al infierno si siguen pecando, y ya no les digas es hay niños que sí entienden también, ¿verdad? Pero que son también ay, vamos a tener a nuestros niños tocando las puertas, ¿verdad? Que si me da para mi calaverita, y son niños. ¿Qué hay que hacer? Niños hijos del diablo, aquí somos cristianos. No, pues mira, mejor vete a cenar con tus hijos esa noche ahí, ¿verdad? O si les abres, salúdalos, dales una buena cara, dales un mensaje corto, ¿verdad? De por qué no participamos en esos, pero no los insultes, no los ofendas. Pues son niños, no entienden, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el pan de muerto? Ay, ese pan de muerto tan rico que está, hermano. Sabor a naranjita con azuquitar encima. Que huesitos, yo les veo como montañitas, no sé. Y sopeadito en el chocolate, así, ¿verdad? Muchos dicen, no, es que en la sopeada se nos puede venir un demonio. No. Pablo, hablando del tema de la libertad cristiana, no libertinaje, él habló de cuidar la conciencia de los débiles. Dijo, si para mí el comer carne te es ocasión de caer, pues no lo voy a comer, no porque sea pecado, sino porque te estoy haciendo caer. Porque resulta que los judíos tenían sus propias vacas, sus propios bueyes, tenían sus rastros para ellos, para no tener que comprar animales de los gentiles, porque los gentiles eran, se me olvidó, inmundos, y todo lo que era inmundo, ¿no? Entonces, cuando viene la conversión, en el caso del apóstol Pablo y todo, y entienden el tema de que no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale del corazón, entonces él se sentaba a compartir y comía el ribeye que le ofrecían los gentiles, y los judíos lo veían de lejos. Pecador, decían, este es un pecador, está comiendo comida de gentiles. Entonces, cuando se dio cuenta, Pablo dejó de hacerlo, no porque se iba a contaminar espiritualmente, sino porque estaba haciendo de tropiezo para los pequeñitos que empezaban en el camino de Dios. Cuidó la conciencia de ellos, pero lo pedía para llevar. Un día un pastor amigo de nosotros, de aquí de Casa de Oración, no voy a decir el nombre, andaba en el Walmart y lleva su pan de muerto así bien rico, y que vea unos brothers y que agarra una almohada y sobre el pan de muerto para que no lo vieran. Dice Pablo que si comemos, comemos para nosotros, ¿sí? Y que todo lo que se haga para la gloria de Dios. Un día una hermana aquí llegó y nos donó como 20,000 panes de muertos, por decir, ¿verdad? Un ejemplo. Una charola, y dijo, pastor, yo quiero donar estos panes de muerto. Y hasta los exhibió bonitos en el vidrio ahí. Dijo, porque ya entendí que lo que entra no contamina. Dije, no, pero tampoco te vayas al extremo, ¿verdad? Porque aquí hay mucha gente nueva, sí, y que va a decir, ay, mira, los cristianos comen pan de muerto y con chocolate bien caliente, hermanos.
Es otro ejemplo nada más, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra libertad en Cristo. Ese es un punto. En el tema del vino, por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo: toma un poquito de vino. ¿Por qué se lo aconsejó? Porque estaba enfermo del estómago. Y es que hay que contextualizar que en donde ellos vivían el agua era contaminada. Entonces ellos mezclaban el vino con el agua para purificarla y que no les dañara. Pero Timoteo tenía una comprensión un tanto extremista y legalista, que aún tomar un poco de vino era pecado. Y estaba predicando el evangelio. Ya ni podía predicar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie lo oía. Estoy echando a volar mi imaginación. Y le dijo Pablo: oye, Timoteo, no te vayas a los extremos. Toma un poco de vino por las frecuentes enfermedades de tu estómago. Cuando Juan el Bautista venía de donde él vivía en el desierto, ¿cómo se vestía? Fue el hombre más anticuado, hermanos, hasta con pieles de camello. Así lo describe la Biblia todo. Incluso Isaías habla un poco de él, ¿no? También que era una vara sacudida por el viento y bueno, y también paralelo con Cristo, como raíz de tierra seca que no tiene apariencia. Bueno, y comía miel silvestre y llegaba así, ¿verdad? Pero predicaba el arrepentimiento. Ya después tuvo que ser equilibrado, ubicado. Ese es otro tema de él, que él pertenecía a otro grupo. Y lo mismo pasó, déjenme recordar, con Apolos. Cuando estaba predicando Apolos y ¿cómo se llamaba la esposa? Que llegaron él, Silas y Priscila y Aquila, gracias, sí, con Apolo. Y Apolo estaba predicando puro arrepentimiento, puro: te vas a ir al infierno, hijo del diablo, te vas a ir al infierno, eres Satanás mismo reencarnado, ¿no? Y arrepiéntete, si no, y mira nada más. Y entonces Aquila y Priscila, no, le dijeron, y le enseñaron más exactamente, dice, el camino de las Escrituras, el equilibrio. Y le dijo: es parte verdad lo que estás enseñando, pero te estás yendo al extremo. ¿Sí? Estamos en el mundo, que no se nos olvide, pero no somos del mundo. Y al decir que no somos del mundo, no vamos a participar de tal manera que podamos ser de tropiezo para otros. Hoy te invito al Halloween. No, gracias, ¿verdad? Oye, ¿viste a tu hijo de mostrito? No, yo estoy mostrito, que me vea a mí mejor, no tiene necesidad de ver a otros mostritos, ¿verdad? Pero siempre el tema de Pablo es cuidar la conciencia de los débiles. Vamos a cuidar la conciencia de los débiles, ¿sí, hermanos? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día, por esta enseñanza. Se nos avecina, Señor, una celebración que cada año te ofende, Señor, y es violenta contra tus principios, contra tus mandamientos, porque según las Escrituras, Señor, los vivos no pueden venir al mundo de los muertos, ni los muertos al mundo de los vivos. Cuando una persona muere, ha quedado en el olvido, Señor, y no hay más memoria de él. Y el mundo, Señor, en una consolación superficial, humana, creen encontrar un poco de consolación, de felicidad, cuando ellos van al panteón y le llevan a sus difuntos su alimento, su música, su ropa. Y no estamos aquí para juzgarlos, Señor, porque están en ignorancia, y un tiempo nosotros vivimos también en ignorancia, pero hoy tenemos la luz, el conocimiento de la verdad. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda, Señor. Y tú nos pides que llevemos esto a ellos,
y lo haremos, Señor. Pon denuedo en nuestros labios para poder hablar de tal manera que sazone tu palabra y no que condene, porque al final el que condena eres tú, no somos nosotros, Señor. Queremos sazonar a la gente con tu palabra, que sientan oportunidad, consuelo, Señor, vida, que vean tu luz en medio, a través de nosotros, Señor. Para eso nos has llamado a la salvación, Señor. Y dentro de este tema, el tema de la libertad cristiana, Señor, el tema de las conciencias de los débiles, Señor, que en nuestro corazón siempre esté en primer lugar el cuidar a los demás, sobre todo a los más pequeños. Que no hagamos nada que pueda ser tropiezo o que pueda impedir el crecimiento de los que van empezando, Señor. En el transcurrir y en el caminar vamos madurando, Señor, y vamos comprendiendo más tu palabra. Y hoy hemos avanzado un poco, Señor, y sabemos que así comiéramos un pedazo de ese pan, Señor, no nos contaminamos, porque tu Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y el pan es simplemente pan, Señor. Y si la gente quiere llevar un pedazo de pan a la tumba, al altar, y ofrecérselo a los muertos, eso es otra cosa, Señor. Nosotros no participaríamos de nada de eso. Pero cuando vayas a la carnicería, dijo el apóstol Pablo, come lo que vende el carnicero. Y cuando vamos a la panadería y vamos a la pollería y vamos a la tienda, Señor, podemos comer con libertad, porque todo es santificado en ti. Todo es santificado en ti. No nos vamos a contaminar, Señor. Al contrario, nos vamos a doler también por nuestros hermanos cristianos en otros lugares que han llegado a pensar que comer un pedacito de ese pan, Señor, pudieran contaminarlos y darle una puerta abierta al enemigo, Señor, cuando en realidad hay muchos cristianos que son malos esposos, son malos padres, son mentirosos, son adúlteros, son ladrones, son murmuradores, son lasciviosos, y que eso sí es realmente malo y pecaminoso, y que quieren ver la paja en el ojo del hermano y no ven su propia viga, y se acercan, Señor, con un dedo de fariseo a decir tú no, cuando Dios se sentó y comió con pecadores, con prostitutas, y de lo que le dieron lo comió y les predicó. Así nosotros, Señor, predicar tu nombre, llevar el evangelio y llevar el mensaje que sea nuestro mensaje, nuestra postura, nuestra posición, siempre, Señor, siempre, Padre. Gracias por tu libertad que nos has dado, porque tu libertad nos hace libres, y libres de las tradiciones del mundo, pero también libres de las tradiciones de los cristianos. Gracias te damos en el nombre de Jesús.